Ser podcast. Tenemos la ropa, el neceser, la muda de cambio de sobra, chanclas, sandalias, lo tenemos todo. Ya podemos cerrar la maleta. Hoy en Tendencias nos vamos de vacaciones. En la cadena Ser, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new boy in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. He's the kind Esta mañana en Tendencias nos preguntamos dónde veraneamos, cómo lo hacemos, qué dice eso de nosotros como sociedad. Para empezar, vamos a desplegar los datos, el análisis de quien más sabe de datos. Este verano ya saben que contamos con la ayuda de Kiko Llaneras, que nos acompaña cada martes en describir un país desde un lugar, pero que le hemos pedido que en este lunes nos ayude el que desglosa también las estadísticas a trazar el mapa actual del turismo español a partir de las estadísticas del INE, que dicen que el 70% de los españoles viajamos al menos una vez al año. Nos podemos dividir en dos grupos. Hay un 42% de personas que se mueven solo por España y otro 28% que al menos una vez al año salen al extranjero. Viajan más los jóvenes. El 80% de los veinteañeros hace algún viaje. Pero es llamativo cómo en los últimos 15-20 años se han apuntado con mucha fuerza esto de viajar los jubilados. Más de la mitad de los mayores de 65 años salen también de viaje. Por supuesto, hay también diferencias por renta. Vemos que los hogares de ingresos más elevados, el 90% salen de viaje. Pero incluso en los hogares de rentas medias, todavía el 70% viaja. E incluso en los hogares con menos ingresos, aquellos que no llegan a 1.000 euros al mes, todavía encontramos que el 40%, es decir, casi la mitad de ellos, encuentra la forma de al menos hacer un viaje al año, quizás visitando a algún familiar o quizás a un destino más modesto. Es interesante también saber la gente que no viaja, ¿por qué no viaja? El 40% de la gente que no puede viajar te dice que es por dinero, pero para mucha otra gente al final el factor limitante es la salud. En torno al 20% de las personas que no viajan serán a menudo personas mayores que renuncian a hacerlo por problemas de salud o porque no se sienten con fuerzas. Y yo tendré un velero, llegaré primero al Edén, al paraíso de verdad. No será el azar, sino un gran bazar, todo a 100, rumbo al sitio que los conquistadores esperaban. Pues aquí está un puñado de datos con los que podemos empezar a saber cómo han cambiado nuestras vacaciones, que es lo que les preguntamos esta mañana en el 900-100-800, cuánto viajan, dónde viajan como antes. ¿Por qué elegimos los destinos que elegimos? Sobre eso, sobre los destinos preferidos por los españoles, nos decía Kiko. Para hablar de destinos he hecho un ranking de turistas nacionales yendo a destinos nacionales. Y he mirado agosto de 2024. Pues el primer destino fue Benidorm, con casi 600.000 pernoctaciones. Le siguió Madrid, con 500.000. Le sigue en tercer puesto Salou y en cuarto puesto Roquetas de Mar, con en torno a 300.000 pernoctaciones las dos. Si en lugar de analizar municipios o destinos turísticos analizamos como zonas, las tres más destacadas son tres zonas de playa. Es Costa Blanca, la costa de Cádiz y tercera Costa del Sol, Málaga, el año pasado. Costa Blanca, la costa de Cádiz y la Costa del Sol. De estos datos, saber qué análisis podemos hacer junto a alguien que lo conoce muy bien, que nos conoce muy bien, que nos puede explicar según aquellos destinos que escojamos. Es el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Seguimos viajando sobre todo en agosto? ¿Sigue siendo... ¿Somos de rutinas también en esto, sobre todo agosto y sobre todo a costa? Bueno, ha cambiado bastante en los últimos años. Hemos notado, y además es muy positivo, muy favorable, un incremento de ocupaciones en los meses de septiembre, octubre e incluso los primeros 10 días de noviembre. El año pasado tuvimos en los destinos, en términos generales, hablo no solo naturalmente no es sol y playa, que ocupa julio, agosto y primera quincena de septiembre mayormente, pero en destinos alternativos como son ciudades y como es el turismo del interior, el turismo de montaña, se incrementó mucho los meses que le digo. Yo creo que en este año concretamente estamos notando una disminución de lo que es el turismo familiar, no el de parejas, pero sí el turismo familiar,
y en cualquier caso se mantienen ocupaciones muy parecidas al año pasado. De momento la previsión de los primeros 15 días de agosto es muy parecido. Quizá la segunda quincena viene más retardada. También la gente la hemos acostumbrado a ir a comprar a última hora por aquello de que pueda haber alguna oferta, etcétera. Pero en definitiva estamos manteniendo cifras, en cuanto hablamos de la alta temporada como es agosto, estamos manteniendo cifras muy parecidas al año pasado. Esta mañana que esta mañana que nos preguntábamos por eso, por la tendencia, por cómo hemos cambiado, cómo nos podemos explicar según la forma de viajar, me llama la atención ese dato que me da, que se mantiene el turismo de parejas, pero ha caído el turismo familiar. ¿A qué lo atribuye? Bueno, pues a muchos factores, probablemente una parte de factores económicos, sin duda puede ser un factor, digamos, absolutamente decisorio en cuanto a tomar vacaciones, y luego también muy probablemente a otras alternativas, porque las vacaciones clásicas estivales se han distribuido también durante el año. Ahí los periodos se han acortado mucho más, o sea, ya no hay vacaciones o viajes, digamos, de vacaciones de 15 días o de 3 semanas, sino que hay 5, 6 días, 7 al máximo, y luego 2 o 3 escapadas durante el año, ¿no? Eso creo que es determinante. Porque los precios se mantienen o suben. Bueno, los precios han subido en relación al año 24. En cuanto, vamos a ver, tendríamos que diferenciar y sobre todo segmentar, ¿no? Los precios de paquetes una cosa, los precios de hoteles, los precios de restaurantes, los precios de las compañías aéreas han subido en algunos casos hasta llegar al 6%, 7%, no, pero 6% aproximadamente. Pero en cuanto a la media, si hiciéramos una media difícil, porque habría que hacer en la proporción de cada uno de los servicios, pero estamos hablando entre un 4 y un 4,5% aproximadamente. 4 y 4,5% más. Más, sí, claro, pero por varias razones. O sea, los precios de la energía han subido mucho más que el 4%, la alimentación ha subido muchísimo, los convenios colectivos se han firmado el convenio colectivo, por ejemplo, de Tenerife o de Mallorca, con un 13,5% de incremento para los próximos 3 años. Se han firmado ya 3 años, pero en el caso, por ejemplo, de Tenerife, los salarios han aumentado un 7% para el año 2025, con efectos 1 de enero, con lo cual hay que pagar la diferencia de los primeros meses, y en el caso de Baleares, de este 13 y pico, un 6,5% para el año 25, con lo cual el impacto, digamos, que provoca, digamos, el servicio, el personal, es un impacto, es el más importante de los gastos que se producen en la industria turística en general. Hay que pagar los sueldos también de la gente que se dedica a esto, por supuesto. ¿Seguimos viajando comprando paquetes? ¿Preferimos mirar cada cosa por separado? ¿Cómo lo hacemos? Mire, para no hablar solo de España, sino en el contexto internacional y sobre todo de Europa, hace aproximadamente unos 30 años, el 80% de los clientes que llegaban a España venían con tour operador. 80%. Hoy día viajan, sobre todo los británicos, alemanes, holandeses, nórdicos, etcétera, no llega al 30% aquellos que compran paquete a través de una agencia de viajes o un tour operador. La gente tiene hoy día otras muchas alternativas. La información que posee el cliente es absoluta. Internet ha sido fundamental en esto. Miran, buscan, en fin, comparan, etcétera, y tienen una capacidad de información que antes no se tenía, ¿no? Con lo cual ha cambiado el modelo de reserva, pero se sigue fidelizando, o seguimos estando muy fidelizados por parte de un contexto general de Europa, ¿no? Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, muchas gracias por sus explicaciones. Un saludo. Gracias. 900, 100, 800 y usted cómo viaja. Cristina va camino a Pastores, en Salamanca. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Camino del pueblo, entonces. Camino del pueblo, sí, desde Guipúzcoa hasta Salamanca. Durante los años 80 hubo un montón de migración y bueno, pues estamos haciendo el mismo camino que hacía
yo con mis padres y con mi hermana cuando era pequeña, y mi marido con sus padres, porque sus padres también son originarios de allí. Pero Cristina, Entonces, ¿tú esta ruta la dejaste de hacer y ahora la vuelves a hacer o al pueblo has ido siempre? Toda la vida, cada año, cada mes de agosto, excepto algún año que tienes que trabajar cuando eres joven o que tienes que hacer prácticas o lo que sea, todos los años de mi vida, yo y mi marido. Y ahora vamos con nuestros hijos. ¿Tu marido, Otra generación más. ¿Tu marido y tus hijos van felices al pueblo? Todos vamos felices al pueblo, porque además vemos gente que solo vemos una vez al año, respiras un aire que solo respiras una vez al año y tienes un montón de recuerdos, porque antes veías a familiares que ya no están. Entonces, y un montón de sabores, y un montón de cosas, y cada año, además, siempre en el mes de agosto, porque bueno, pues coinciden las vacaciones escolares, coinciden las vacaciones en la empresa, los días que cierran, entonces, todos los años, muy raro tiene que ser que no vayamos por lo menos un par de semanas y bueno, pues estemos ahí con familia, amigos y disfrutando de tranquilidad. Pues Cristina, que vaya bien ese viaje y que vaya bien... pues claro, lo que tiene que tener el pueblo. Cristina, un beso y buen viaje. Buen día, muchas gracias, mucha ilusión hablar contigo, Sastre. Lo mismo digo, un beso, gracias. Un beso, agur. Hoy en el 900-100-800 en Tendencias nos preguntamos cómo ha cambiado nuestra manera de viajar, si ha cambiado, si hacen ustedes como Cristina, que van todos los veranos al pueblo, prefieren ir al pueblo o prefieren salir, ¿cuál es su manera de viajar? Entre un 4 y un 4% más caro es salir de vacaciones este año, según nos acaba de contar aquí el presidente de la Mesa del Turismo. Esta mañana les preguntamos pues cómo han cambiado su manera de plantearse las vacaciones, que tiene que ver, lo decía incluso este audio de hace mucho tiempo, también con las posibilidades de cada uno y que engarza de alguna manera con el asunto con el que hemos abierto esta mañana el abierto. No solo la carestía, el precio de la vivienda, sino también la evolución de los salarios y el empleo. Hoy les preguntamos qué planes tienen para estas vacaciones y cómo han cambiado respecto a los que antes hacían. Al 900-100-800 se ha llamado Adolfo. Adolfo, buenos días. Buenos días. ¿Usted viaja en agosto, Adolfo? En agosto yo estoy jubilado, como le decía a tu compañero, y justo hace unos días me decía mi cuñado Antonio, vamos a preparar algo para la última quincena y hacemos una escapadita, 4 o 5 días. Digo, mira, Antonio, nosotros los jubilados ya no salimos en agosto. ¿Dónde vas con tanta gente, tanto calor? Ahora toca casita. Nosotros a final de septiembre, en octubre, si me apura en noviembre, ya pensando en la nueva etapa a partir de febrero. Pero en agosto, ¿dónde vamos? Entonces, Adolfo, ¿su plan de agosto cuál es? ¿Usted qué hace en agosto? A ver, a mí me ha caído la playa por castigo porque nosotros vivimos aquí en zona costera, en San Pedro de Alcántara. Ah, caramba. Entonces, el plan, claro, pues, esa a veces tiene sus desventajas, pero en fin, no me voy a quejar encima. Entonces, bueno, pues casita, salida a la playa de un ratito, un bañito y vuelta a casa y protegido de todo el personal que nos viene, que también es otra. Pero ¿dónde vamos en agosto, por Dios, con el calor que hace? ¿Usted toda la vida ha veraneado, ha vacacioneado en agosto? Sí, bueno, nosotros, le decía a tu compañero que de niños, bueno, pues en la época del anuncio, mi padre no tuvo vacaciones nunca, entonces nuestro éxito era ir al pueblo 3 o 4 días, un año. Claro. Eso para nosotros era una ilusión tremenda. Luego ya cuando formamos la familia, tenemos 2 hijos, pues los sacábamos, en agosto sí que viajábamos y tal, pero mi deseo era poder salir a lo mejor eso en octubre, con menos gente, menos calor, un poquito más económico también, los precios un poquito más ajustados, pero era imposible por el trabajo nuestro, era imposible, así que ahora que podemos lo intentamos. Adolfo, muchísimas gracias por llamarnos y que vaya bien esas vacaciones, se las tome usted cuando se las tome. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, igualmente. Para entender cómo está cambiando nuestra manera de salir de vacaciones, hemos llamado al antropólogo José Mansilla, es profesor de la Universidad de Barcelona y autor de La ciudad de la discordia, del modelo a la marca Barcelona, editor del conjunto de ensayos Ciudad de Vacaciones. José Mansilla, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Seguramente, José, la llamada que acabamos de escuchar de Adolfo resuma un poco cómo hemos ido cambiando también como sociedad en la manera de hacer nuestras vacaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha tenido 2 o 3 puntos que explican muy bien algunos de los cambios. También la intervención previa del presidente de la mesa del turismo. Y está claro que la nueva forma de viajar o el hecho de no coger vacaciones en agosto o durante un periodo muy largo en verano está también relacionado con el modelo productivo del país. O sea, él lo ha dicho, ¿no? O sea, su padre nunca pudo cogerse vacaciones, posiblemente se dedicara al mundo agrario, en una España también muy diferente. Él a lo mejor sí, pero solamente podía hacerlo en verano. Estamos hablando, él sí está jubilado, de una España más industrial, donde los tiempos estaban más organizados según esas necesidades productivas, y hoy en día él está jubilado, prefiere cogérselo fuera de temporada, y la mayoría de la gente pues se la va esparciendo o la va tomando cuando puede, ya que vivimos en una sociedad de servicios, y las sociedades de servicios están organizadas de una manera completamente diferente al antiguo pasado fordista industrial. Hay otra cosa que tiene que ver precisamente con ese modelo productivo y es o nuestra hiperconectividad o el teléfono móvil que va siempre con nosotros, el hecho de que no se puede desconectar en vacaciones o hay quien incluso trabaja en vacaciones. Bueno, sí, todo eso está relacionado un poco con lo que he comentado antes, ¿no? Del hecho de que, o sea, el turismo ya no es como cualquier otro servicio una cosa que se realiza en un periodo determinado del año, sino que para favorecer su crecimiento tiene que expandirse espacialmente. Por eso hoy encontramos turistas en todas las ciudades o en casi todas las ciudades, pero también temporalmente. Es decir, la línea espacio-tiempo se ha roto en el tema turístico. De hecho, hay algunos autores que ya dejan de hablar del turismo como tal y empiezan a hablar de la movilidad, ¿no? El movimiento de las personas. Y dentro de ese nuevo enfoque o de esa ruptura de los límites, de las fronteras del espacio-tiempo en el sector servicio y en el turismo, está el hecho en que en cualquier momento puedes estar realizando alguna práctica turística, ¿no? Por ejemplo, esto que comentabas tú del tema de trabajar haciendo vacaciones, que incluso tiene un nombre en inglés, que esto nos gusta mucho importar y tal, que son las famosas workation, ¿no? Que es una mezcla entre work, trabajar, y Asian, de vacation, y que básicamente significa que nunca desconectas, ¿no? Digamos, el trabajador del sector turístico del siglo XXI en un mundo neoliberal, pues se tiene que estar continuamente productivo, incluso en el momento en el que teóricamente tendría que recuperarse, que es durante su momento de ocio y expansión, que es durante las vacaciones. Hay otro fenómeno que ocurre mucho, que es esto de que los turistas son siempre los demás. Es decir, que podemos ir a una gran ciudad y volver diciendo, es que está llenísimo de gente, es que está lleno de turistas, como si nosotros fuéramos una cosa aparte. Bueno, esto sí, es lo típico, ¿no? Y además a la gente que nos dedicamos a hacer crítica del turismo, o no crítica del turismo, que a mí me gusta siempre ser bastante claro, crítica a la turistificación, que es una cosa completamente diferente, siempre nos dice, no, pero es que tú también eres turista. Bueno, pues es que esto, claro, esto es complicado de explicar, porque antes de que tú, cuando me dijeron tus compañeros que me ibas a llamar, yo estuve consultando la encuesta de condiciones de vida, y hay que decir que 1 de cada 3 personas que viven en el conjunto de España no pueden permitirse una semana de vacaciones al año, y además es una cosa que se incrementa. Es decir, he comparado los datos de 2024 con respecto al año 2023 y seguimos estando igual. Es decir, se ha incrementado un 0,9%, y a largo plazo, o sea, haciendo incluso una línea, una proyección histórica, incluso a 10 años vista, esas tasas no han bajado, bajaron durante el periodo de recuperación de la crisis del ladrillo, pero se han mantenido en torno al 30-33%. Luego, no somos todos turistas. Y también pasa otra cosa, ¿no? Y por eso esa idea de separar turismo de turistificación. Una cosa es hacer turismo, como esta señora que ha llamado antes, que vuelve al pueblo o que hace cualquier cosa, y otra cosa, las dinámicas en las que nos quieren incluir con estos sistemas nuevos, ¿no? De ofertas completamente casi semanales, en la cual tú aprovechas un fin de semana o te hacen ver que tienes un fin de semana libre para viajar a sitios donde en otras condiciones no lo haría, ¿no? Por ejemplo, que se puede pasar un fin de semana en Roma, en Viena o cualquier otro sitio, de tal manera que estás continuamente todo el año viajando. Claro, esto no son vacaciones, o eso es otra cosa. Eso es, digamos, pues una dinámica de consumo exacerbado de un bien, en este caso de un servicio al que le ponemos la etiqueta de turismo. Luego, claro, todo el mundo no puede hacer eso, igual que todo el mundo no puede hacer otras cosas. Ser turista o hacer de turista, desde esta perspectiva que tú nos planteas, es eso de tengo 48 horas para visitar una gran ciudad, me tengo que hacer las 5 fotos de rigor en estos 5 sitios, consumir lo que tengo que consumir, lo que es clásico consumir ahí, para que nadie diga que no he hecho lo típico que se tiene que hacer, y luego me vuelvo. Eso es contribuir a la turistificación.
Sí, exacto. Yo más que vincularlo con el turismo, lo vincularía con la turistificación, que es un sistema que está completamente interconectado con otras cosas. Lo comentabais esta mañana cuando escuchaba a Palomera, que aprovecho para agradecer a la cadena SER que nos llaméis a los antropólogos de vez en cuando para que veamos que servimos para algo. Hombre, de vez en cuando, será semana sí, semana no, Mansilla. Bueno, a ver, de vez en cuando, tampoco lo vamos a exagerar, pero siempre nos podéis llamar más, estamos disponibles. Sí. Pero no, por ejemplo, el precio de la vivienda está relacionado también con el tema de Hombre, quién claro. hace turismo. Sí. Según la Organización Mundial del Turismo, hacer turismo es básicamente pasar una noche fuera de tu casa o de tu ciudad por un motivo que no sea laboral. Hoy en día ese esquema o esa definición se ha roto. Todos somos turistas en cuanto que pasamos un día o 2 días fuera. Claro. Lo que pasa es que, como señalabas antes, hay gente que trabaja, etcétera, etcétera. Lo que hay que fijarse más es el tema de la turistificación, cómo todo se va transformando en un servicio para ofrecerlo al turismo. Entonces, relacionado con el tema de la vivienda y contradiciendo un poquito solamente al señor de la mesa del turismo, evidentemente los precios han subido en destino, pero también han subido los precios a los que hacemos frente en nuestra día a día, Claro. en cuanto a cosas vinculadas con el alquiler, la vivienda, etcétera, que nos impiden llevar a cabo una práctica turística en condiciones. Antropólogo José Mansilla, hasta la llamada de la semana que viene. Venga, te espero. Adiós. Hola, Susana, desde Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Susana, ¿cómo son tus vacaciones? Pues mira, le comentaba a tu compañero que mis vacaciones son, llevo ya 2 años que son lo primero que, tengo 2 adolescentes y la condición que tenemos es llevarnos como requisito indispensable la Play. La Play, O sea, claro. que lo primero que entra en el maletero del coche es la Play. O sea, que es requisito indispensable. Sí que es verdad que luego hacemos muchas actividades juntos, pero es condicionado porque nos llevamos la PlayStation con ellos. Play. ¿De qué edades, Susana? ¿De qué edades? Pues mira, uno tiene 19 y el otro 17. O sea que... Pues ya son somos mayores, ¿eh? adolescentes ya Sí, mayores, adolescentes pero que- ya salidos de la adolescencia. Sí, pero que llevamos unos años que es requisito. Ya. O sea, Pues que nos Susana, llevamos la Play. mucho ánimo. Y si el precio a pagar es ese, pues bueno, a veces vale la pena pagarlo. Un beso. Vale, un beso a vosotros, gracias. Desde Alicante llama Patricia. Patricia, buenos días. Hola, muy buenos días, Astre, ¿qué tal? Pues aquí esperando que me cuente su experiencia con las vacaciones. ¿Cómo es eso? Pues mira, saludamos ya muy cerquita de Nantes y muy ilusionados, aunque somos súper novatos. Nuestra experiencia me parece un tanto original y es que nos vamos a animar con lo del intercambio de casas. A ver, esto del intercambio de casa. ¿Significa que vais a ir a una casa y vuestra casa la vais a dejar a las personas que os dejan la suya allí en Nantes? Exacto, hay muchas modalidades de intercambio, pero hemos optado por esa. Creo que es una buena manera de empezar. Viene una familia francesa con 3 niños que ya llegaron a nuestra casa el viernes, creo, y nosotros ahora vamos de camino a la suya. ¿Y es la primera vez, Patricia? Es la primera vez, vamos con 2 peques muy peques, con un coche eléctrico que acabamos de estrenar, aprendiendo de cargadores, aprendiendo del entorno, estamos en Francia, no hablamos francés, pero bueno, muy contentos. Dime qué es lo que más te preocupa que le pueda pasar a tu casa. Pues sinceramente, Sastre, no me preocupa, porque yo creo que es una familia como nosotros, que al final lo que buscamos es estar cómodos, poder utilizar la cocina en horarios intempestivos, que los niños no molesten a los turistas de al lado cuando estás en un hotel, por ejemplo, y yo creo que estamos en las mismas condiciones, así que nos entendemos perfectamente. Creo que la van a cuidar muy bien. ¿Fue dicho y hecho o estuvisteis tiempo buscando? Pues lo habíamos oído porque había compañeros, somos los 2 profes, y había compañeros que habían hecho ese tipo de cosas, nos parecía algo muy novedoso, lo empezamos a buscar por internet. Hay una familia en Alicante que nos ha ayudado mucho, que nos ha informado, les saludamos desde aquí también. Y nada, empezamos a probar, esta familia se puso en contacto, nos pareció genial la idea y allá que vamos. Pues Patricia, ya me contarás qué tal la experiencia. Yo creo que muy bien, ¿sabes? Seguro pero que ya sí. te la contaré. Seguro que sí. Gracias y buen viaje, familia. Un beso. Y vamos a cerrar con Carmen, que llama desde Málaga. Hola, Carmen, buenos días. Hola, José Luis, ¿qué tal? Porque... Oye, que me encanta hablar contigo porque me caes genial, me parece muy buen tipo. Y a mí contigo, Carmen. Cuéntame la experiencia, porque además en tu caso creo que la particularidad está en que te gusta viajar sola. Sí,
Yo he viajado muchísimo sola. He viajado mucho por América Latina, por África, por Europa, mucho haciendo intercambio de casas, desde hace muchos años. Sí. Pero ya llevo unos años que decidí que no viajaba más, que el planeta no merece esto. No merece tanto avión, tanto consumo, tanto deshacer la vida de la gente en sus ciudades, en sus pueblos, que además las ciudades se han convertido en que todas son iguales, da igual que esté en Málaga, en Praga o en Viena. Las calles son las mismas, las tiendas son las mismas, la gente está masificada y además sufro en Málaga la turistificación. Y es un horror, un auténtico horror. Entonces yo he decidido, vivo en un pueblecito cerca de Málaga, a 4 kilómetros del mar. Ahora mismo estoy paseando por el campo con mis perros y veo el mar. Entonces a las 7 de la tarde me bajo un rato, nado cuando ya hay poca gente. Estoy en mi casa, que me he comprado aire acondicionado este año. Y lo paso allí, leo, tengo música, hago bizcochos. Y si viajo a pueblos muy cerquita donde están amigas, hermanas, cositas así. Esas son mis vacaciones. ¿Estás viendo el mar ahora mismo, Carmen? Ahora mismo estoy viendo el mar, estoy viendo unos montes pequeñitos, porque estoy en la Sarquía. Estoy viendo, y ahora mismo entre 2 montes veo el mar, que además hoy está eso que yo llamo plato, en el Mediterráneo, y debe ser un gustazo, pero ir a las 7 de la tarde, a las 8, darte un baño, caminar un ratito, y ya está, y volverte a tu casa, y cenarte un gazpacho y un huevo frito, y ya está, y ver una peli, y se acabó. Eso es mi vida. Normal que te quedes y que hayas decidido quedarte si estás en ese rincón maravilloso. Carmen, muchísimas gracias por llamarnos esta mañana. Gracias a ti. Hasta Un pronto. beso y hasta Chao. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.